Quiero pedirles que abran su Biblia, hermanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Dios eterno y maravilloso, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes ahí plasmado para nosotros. Enséñanos tu palabra, háblanos a nuestra vida, Señor. Ponnos, Padre, en el camino correcto. Que no confiemos en las obras, pero que no nos olvidemos de tu ley tampoco. Ayúdanos, eterno Señor, a entender de qué manera nos has bendecido a través de tu gracia infinita. De qué manera tu ley se ha de cumplir en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de meditar en los mandamientos en sí, antes de decir, bueno, este es el primer mandamiento y esto es lo que nos enseña, es necesario, hermanos, que entendamos ciertas cosas. Por eso hemos tenido una serie de sermones de manera de introducción a los 10 mandamientos. El día de hoy, hermanos, voy a tratar de explicarles dos cosas. Quiero explicarles, hermanos, lo que significa vivir bajo la ley y lo que significa vivir bajo la gracia, hermanos. Esto, hermanos, es de vital importancia, porque si ustedes entienden esto correctamente, su vida cristiana y su relación con Dios van a ser de manera correcta. Ustedes entienden esto mal, hermanos, y entonces su vida cristiana va a estar mal. Y es vital, hermanos, y no quiero que piensen que estoy exagerando, pero de entender si estamos bajo la ley o bajo la gracia, hermanos, depende de nuestra vida, depende si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Pero antes de explicarles, hermanos, lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia, voy a explicarles dos conceptos. Uno se llama legalismo y el otro se llama antinomianismo. Esto se predica mucho en las iglesias. A lo mejor se ignoran los términos, se ignoran los conceptos, se ignoran las palabras, pero es como muchos cristianos viven. Estos son dos sistemas doctrinales o son dos formas de interpretar el Evangelio del Señor. El legalismo, a lo mejor esa palabra si la han escuchado, la otra quizá es la más extraña. Entonces, antes de que nosotros entendamos, hermanos, qué es vivir bajo la ley, vivir bajo la gracia, tenemos que entender estos dos conceptos. ¿Qué es el legalismo? Es un sistema doctrinal en el que la salvación se gana por obras, en el que la salvación se gana por obedecer ciertas reglas, incluso, hermanos, por obedecer la ley de Dios. Es decir, el legalista dice, si yo me voy al cielo, es por mi esfuerzo, es por mis obras, es por lo que yo haga o es por lo que deje de hacer. Aquí la gracia de Dios no tiene nada que ver. Incluso aquí el sacrificio de Cristo pasa a segundo término, porque el legalista dice, si yo me salvo, si yo me voy al cielo, es por el esfuerzo que yo haga, porque voy a ser obediente a la palabra de Dios, porque voy a hacer todo lo que la Biblia me pida que obedezca y de esa manera voy a ganar mi salvación. Algo así ocurre en el catolicismo, en el que la salvación o la entrada al cielo se logra a través de cumplir los 7 sacramentos, ¿verdad? No importa cómo vivas, si tú cumples tus 7 sacramentos, te bautizas, te confirmas, comunión, tu lugar está asegurado en el cielo. Hay otra secta herética que anda por ahí tocando las puertas en las que la salvación se gana a través de cuántas revistas yo venda, cuántos libros venda, cuántos puntos vaya yo acumulando. Entonces el legalista dice, yo me voy a ir al cielo por mi esfuerzo, porque cumplí las exigencias de Dios casi al pie de la letra. Ahora, ¿qué dice la Biblia de legalismo? Quiero que vayan en su Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo número 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice que el apóstol Pablo, Abraham tuvo fe en Dios
Abraham creyó en Dios y eso le contó como justicia delante de Dios. Y no solo eso, dice Pablo, Dios previendo que muchos gentiles se iban a convertir en el futuro, le dio la buena noticia a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y dice Pablo, de modo que aquellos que tienen fe son bendecidos en Abraham. Ahora, releamos el versículo número 10 una vez más. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice Pablo, todos los que dependen de obedecer la ley, de cumplir los mandamientos de Dios, están bajo maldición. ¿Por qué? Dice después, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe usted, hermano, que la ley demanda una obediencia perfecta? No una obediencia a medias, no una casi obediencia. O no que yo diga, bueno, son 500 mandamientos, ya cumplí 350, yo creo que ya hice algo bueno. No, la ley dice, o los cumples todos o no cumples nada. La ley demanda una obediencia perfecta. Por eso aquí Pablo dice, es maldito aquel que quiera depender de las obras porque nunca las va a poder cumplir todas. Son demasiadas. Versículo número 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice el justo por la fe vivirá. Dice el 12, y la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley, hermanos, es estricta. La ley, hermanos, demanda una obediencia perfecta, no una obediencia a medias, no una obediencia del 99%, no una obediencia del 99.9%. Si yo no obedezco la ley toda perfectamente, es como si no hubiera obedecido nada. Y a lo mejor en la carne puede ser que yo cumpla unos mandamientos, pero otros me van a fallar, pues por esos que me fallen, yo anulo toda mi obediencia. Luego vea lo que dice el 13 y el 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, hermanos, pero gracias a Dios por Cristo, porque Él nos redimió de la maldición de la ley. Dice Pablo, si alguien quiere salvarse por la ley, es imposible. No puede ser, porque no existe un solo ser humano que pueda cumplir la ley de Dios de manera perfecta. Ni siquiera, hermanos, podemos decir que me voy a salvar cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nadie los puede cumplir. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos sin fallar una sola vez en su vida. Es muy complicado. Eso es demasiado difícil, hermanos. Nadie puede cumplir los estándares de la ley de Dios. Por eso hay una parte cuando la primera iglesia se reúne y discutían si se seguían las tradiciones judías o no se seguían las tradiciones judías. Dijeron los apóstoles, hermanos, no podemos imponer sobre los gentiles una carga que ni nosotros, que siendo judíos de nacimiento, la hemos podido llevar durante nuestra vida. La ley, hermanos, es perfecta. La ley, hermanos, es santa, pero ningún ser humano la puede cumplir perfectamente, porque el que no falla en una cosa va a fallar en otra, porque el que no desobedece un mandamiento va a desobedecer otro. Sin embargo, el legalista piensa que se puede salvar por sus obras. El legalista piensa que se puede salvar por su obediencia, por obedecer la ley de Dios, por cumplir, hermanos, los mandamientos de Dios. Y eso es totalmente imposible. El legalista se olvida de la cruz de Jesucristo y de la gracia que brota de la cruz de Jesucristo. Si nosotros nos propusiéramos obedecer la ley de Dios, cumplir todos los mandamientos de Dios para alcanzar el cielo, hermanos, nos íbamos a quedar pero muy cortos. Algunas cosas las íbamos a cumplir quizás relativamente fácil, pero otras cosas de la ley iban a ser demasiado para nosotros e íbamos a empezar a fallar. Y dice la ley, o la cumples toda o eres considerado como si nunca hubieras cumplido la ley. ¿Se da cuenta, hermanos? Ese es el problema de la ley. Si yo me comprometo a cumplirla toda, la tengo que obedecer toda. No me puedo dar el lujo de fallar en uno o en otro mandamiento.
Vamos a leer otro pasaje que habla de esto, Lucas 18:9. Aquí vamos a ver el caso de un legalista consumado, de un legalista excelente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y no menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, hermanos, cómo inicia Lucas esta parte de su evangelio. Voy a releer el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El legalista confía en sí mismo, cree que lo que está haciendo es correcto y menosprecia a los demás. Y luego les cuenta una historia. Había 2 hombres, uno fariseo y uno publicano. Los 2 llegaron al templo. Uno se quedó de pie y orgullosamente le dijo: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás, porque no soy adúltero, no soy ladrón y no soy como este que está aquí junto a mí. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Eso es malo, hermanos? No es malo. Ayunar, dar diezmo, es correcto. Sin embargo, este hombre se sentía orgulloso de lo que hacía y decía: Padre Dios, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo quiero ver quién de nosotros ayuna 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. El otro ni siquiera se atrevía a levantar su mirada y le decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dijo el Señor Jesucristo: uno descendió a su casa justificado y el otro no. Este hombre era un legalista consumado, confiaba demasiado en sus obras, que sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pues si ayuno 2 veces y doy diezmo de todo, a ver quién me gana haciendo eso. ¿Quién ayuna 3 veces a la semana? ¿Quién, aparte de dar el diezmo, da de más? Sin embargo, el Señor dijo: él no va a ser justificado por sus obras. El legalismo no es bien visto delante de Dios. El legalismo no es bíblico. Nadie se va a salvar por sus obras. Nadie se va a salvar por la obediencia, ni siquiera a la ley de Dios, si quita de su horizonte la cruz de Jesucristo. Y ya ni hablar de los pasajes de Efesios, ¿verdad? Dice que nadie será justificado delante de Dios por sus obras. Si yo les preguntara, hermanos, y les dijera: ¿qué pasaje de la Biblia para ustedes es el más terrible, es el más espantoso de todos, aquel que da miedo? Hablando humanamente, porque seguramente cuando el Señor Jesucristo en la cruz se enfrentó a la ira del Padre, fue algo terrible, ¿no? Él dijo: yo quisiera que esta copa pasara. Pero hablando humanamente, un pasaje que hable de algo que le haya pasado a una persona, a varias personas, ¿cuál dirían ustedes, hermanos, que es el pasaje más terrible, más espantoso de las Escrituras? ¿Cuál se les ocurre? A lo mejor alguna de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Ver el río entero convirtiéndose en sangre, o ver llegar moscas o langostas y que así como un enjambre que tapen incluso la luz, o aquellos días de oscuridad, o cuando cayó fuego con granizo del cielo. ¿Será ese el pasaje más terrible de la Biblia? O aquel pasaje donde aquellos que estaban en contra de Moisés, dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó vivos y descendieron al Seol con todas sus familias. ¿Será ese el pasaje más terrible de la Biblia? O a lo mejor ese pasaje donde sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra cayó fuego y las consumió en un solo día. ¿Será ese, hermanos, el pasaje más terrible de la Biblia? O cuando la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. O cuando aquellos hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño y del tabernáculo sale fuego y los calcina en un segundo. Ese será uno de los pasajes más terribles. O ver cuando Jonás fue tragado por un enorme pez, o algún pasaje que describa los horrores del infierno, o algún pasaje de Apocalipsis que describa las cosas del fin del mundo. Estos son los que a mí se me ocurren. Yo les voy a enseñar, hermanos,
¿Cuál es el pasaje más espantoso y más terrible de todas las Escrituras? Mateo capítulo 7, versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes van a decir, ¿qué tiene de espantoso esto? Bueno, hay que entender lo que dice el pasaje. Estas son, hermanos, sin duda, las palabras más solemnes que el Señor haya pronunciado. Cuando el Señor dijo esto, lo dijo serio, lo dijo como una advertencia bastante seria. Ahora, aquí no está hablando el pasaje, hermanos, de personas de otra religión. No está hablando de personas que pertenecían a una secta herética, no está hablando de personas que pertenecían a una religión falsa, ni siquiera está hablando de los ateos. Está hablando de personas que durante toda su vida profesaron el cristianismo, que durante toda su vida dijeron, yo soy cristiano. Ahora, no son pocas. ¿Qué dice el versículo 22? Muchos me van a decir en aquel día. Muchas personas, una cantidad inimaginable que durante toda su vida pensaron que eran cristianos. No eran budistas, no eran de otra religión, no profesaban una herejía falsa, no eran satanistas, no eran brujos, no eran hechiceros, no eran mundanos, no eran ateos. Eran personas que toda su vida, cuando les preguntaban, ¿tú qué eres? Soy cristiano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia, leo mi Biblia, a veces hasta oro, pero al final, cuando estén delante de Dios, Dios les va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Y le van a decir, Señor, pero en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y el Señor dice, no te conozco. Yo no sé, hermano, si usted ve lo terrible de esta situación. Gente que durante muchos años pensó que era cristiana. Se identificaron como cristianos, hablaban casi como los cristianos, iban a la iglesia, hacían muchas cosas que hacen los cristianos. Y el día que llegaron al cielo, muy confiados en sus obras, estaban esperando que el Señor les dijera, por tu esfuerzo, por todo lo que hiciste, el cielo está abierto para ti. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Señor, fui 30 años cristiano, nunca te conocí. Señor, yo hice esto en la iglesia, nunca te conocí. Señor, yo hice aquello. No sé quién eres, no tengo idea de quién eres. Obviamente, esta declaración del Señor es retórica, ¿verdad? Porque el Señor conoce a todos los hombres. Pero al decir, nunca te conocí, o sea, le está diciendo, esos 30 años, 20, 10, los que sean, que pasaste en la iglesia y que creíste que eras cristiano, solamente perdiste el tiempo. Y no te toca el cielo. ¿Qué te toca? Infierno, condenación. Si a usted no le da miedo esto, hermano, si a usted esto no lo hace pensar en su vida cristiana, entonces algo malo hay en usted, hermano. Este es el pasaje más terrible de toda la Biblia. Nadie quiere estar delante de Dios y escuchar esto, ¿verdad? Eso me hace pensar, hermanos, en muchas cosas a mí. En todos aquellos profetas, profetisas, pastoras, pseudoapóstoles que andan por todo el mundo y por las iglesias haciendo milagros y predicando herejías y la gente se va detrás de ellos como si tuvieran la verdad absoluta. No, hermanos, no es de esa manera. ¿Qué debe ocurrir en una persona para que crea que es cristiana, pero no es cristiana? Hay quienes vienen a la iglesia por cumplir el requisito nada más. Hay quienes vienen a la iglesia porque, bueno, pues vamos a la iglesia y después ya hacemos lo que queramos, ¿verdad? Hay quienes dicen cuando les preguntan, ¿tú qué eres? Soy cristiano, porque no congenian con los católicos, ni con los testigos, ni con los mormones, tampoco quieren ser ateos. Bueno, pues voy a decir que soy cristiano porque a lo mejor es el camino correcto, pero su vida cristiana es totalmente ajena a Dios. Las cosas que hacen en su vida las hacen para ellos, ¿verdad? No porque Dios lo esté demandando en su vida, o no, hermanos, porque haya un correcto conocimiento de Dios en su vida. Ese día va a ser
espantoso. Gente que va a morir y va a estar feliz porque van a encontrarse con Dios y van a pensar que van a entrar al cielo por todas las cosas que hicieron en la tierra, y cuando estén delante de Dios le va a decir el Señor: te toca infierno. Señor, pero yo hice esto. Señor, pero yo trataba de no faltar los domingos, participaba en la iglesia, y luego escuchar esas terribles y espantosas palabras: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo creo, hermanos, que eso nadie lo quiere escuchar en su vida. ¿Qué quisiéramos escuchar en vez de eso? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan distintas, ¿verdad? Qué contraste. Mientras unos son recibidos bien delante de Dios y se les dice: bien, buen siervo y fiel, aunque tuviste poco, pero fuiste muy fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a los otros se les va a decir: nunca, nunca, nunca te conocí, ni me enteré que estabas ahí. Esto debe llevarnos a preguntar: ¿de verdad soy cristiano o solo finjo que lo soy? ¿De verdad vengo a la iglesia a adorar y a buscar de Dios, o solo vengo a perder el tiempo? Mi vida, ¿qué refleja? ¿El carácter de Dios, las cosas de Dios, o el mundo? Este pasaje, hermanos, nos ayuda para introducirnos al siguiente concepto: antinomianismo. El antinomiano dice: nosotros no tenemos que cumplir obras, ni la ley de Dios. Los 10 mandamientos y la ley de Dios son del pasado. Ya no tenemos que obedecer nada, ya no tenemos que cumplir nada. La pura gracia de Dios nos va a salvar. Mientras que el legalista dice: yo me voy a salvar por mis obras, el antinomiano dice: yo no necesito obras, yo no necesito obedecer los 10 mandamientos. Es más, eso es de la época de la ley. Yo no necesito, es más, deberíamos quitar el Antiguo Testamento de nuestras Biblias porque la ley quedó atrás. Ahora somos salvos por la gracia de Dios. Este es el extremo totalmente al otro. De este pasaje de Mateo, vamos a leer el versículo 23 una vez más. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cómo los llama el Señor? Hacedores de maldad. ¿Cuál era la maldad? ¿Por qué les dice hacedores de maldad? ¿Cuál era su maldad? No eran adúlteros, no eran ladrones, no eran ateos. Al contrario, hasta llegaron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, hicieron milagros en el nombre de Jesús, profetizaron en el nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor los llama hacedores de maldad. Si ustedes pudieran ver ese versículo, hermanos, en el texto griego original, ustedes iban a encontrar, en lugar de maldad, anomían. Es una palabra griega. La palabra maldad en griego que se usa aquí es anomían, y esa palabra, hermanos, significa sin ley. Dios les está diciendo: apártense de mí, gente sin ley, ¿verdad? Es más, era gente que no tenía ley y que por el contrario, ellos habían establecido su propia ley. Yo creo que es esto: profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero bajo sus propios conceptos, bajo sus propias ideas. Ellos hicieron a un lado la ley de Dios y establecieron para sí mismos su propia ley, sus propias creencias, lo que ellos creían que era correcto. Ellos decían: yo creo que esto le va a gustar a Dios, yo creo que esto es correcto, yo creo que debemos hacer tal cosa, sin preguntarse ni siquiera si a Dios le estaba gustando lo que ellos iban a hacer o lo que ellos estaban haciendo. Era gente sin ley. Al contrario, hermanos, eran gente que vivía la vida cristiana de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que ellos opinaban. Lo que la Biblia diga, a mí no me importa. Yo creo que a Dios esto le va a gustar porque lo voy a hacer con todo mi corazón. Era gente que vivía sin ley, mientras que los legalistas trataban de obedecer la ley y se querían salvarse por la ley. Estos, los antinomianos, estos quieren salvarse sin ley, por la pura gracia de Dios, y es constituyendo, hermanos, su propia ley. Las cosas en la iglesia, las cosas en la vida cristiana, hermanos, se hacen de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no puedo inventar cosas que no estén en la Biblia, o yo no puedo hacer cosas que no estén en la Biblia, porque entonces corro el riesgo de hacer las cosas bajo mi propio criterio.
Cuando yo hablo con alguien para corregirlo, para hacerle ver su error, y ese alguien me dice, no, es que yo ya hablé con Dios, es que yo ya le expuse mi situación y Él me entiende, o sea, que tú estás exento de cumplir la palabra de Dios, tú estás exento de obedecer a lo que Dios dice. Hermanos, no es de esa manera. Dios ha dejado su palabra para que nosotros la obedezcamos. ¿Por qué creen que los hijos de Aarón, cuando ofrecieron un fuego que Dios no había mandado que ofrecieran, sale fuego del altar y los calcina en un segundo? ¿Por qué, hermanos? Si ofrecieron un fuego extraño que adornaba el tabernáculo, que se iba a ver bonito, que era correcto, ¿y qué dijo Dios? Nada. ¿Por qué Dios descargó su ira sobre aquel hombre que tocó el arca para que no cayera del carro cuando la transportaban? ¿Por qué? No era la manera que Dios había mandado que el arca tenía que ser transportada. Los sacerdotes con las varas que se metían en el arca, así tenían que mover el arca. Y no importa la distancia que fuera, el arca se movía así. Y cuando a David se le ocurrió en un carro nuevo, con animales que nunca han sido usados, yo creo que eso le va a gustar a Dios. Yo creo que eso está muy bonito y a Dios le gusta. Y Dios dijo, no, no es así, no es como tú digas, es como yo ya te lo he dicho. Los antinomianos no solamente hacen a un lado la ley de Dios, sino que ellos mismos se constituyen su propia ley. Por eso el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, apártense de mí, gente sin ley, apártense de mí, gente que ha hecho su propia ley. Porque si en los versículos anteriores el Señor les dijera, los manda al infierno por adúlteros, por ladrones, por asesinos, por mentirosos, diríamos, es correcto, está bien. Pero cuando el Señor los llama hacedores de maldad y vemos que su maldad era profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, entonces como que las cosas no cuadran. Por si no estaban haciendo nada malo, no aparentemente, pero lo hacían bajo su propia ley, bajo sus propios criterios, bajo lo que ellos pensaban que a Dios le iba a gustar. Estos, hermanos, son dos extremos de la vida cristiana. El legalista que se concentra en la ley de Dios y que piensa que por su obediencia va a alcanzar el cielo. Y el antinomiano que está al otro extremo, que no le importa la ley de Dios, que no quiere, dice, los 10 mandamientos ya son obsoletos, no tenemos que obedecer la ley de Dios. Son dos extremos. Unos se esfuerzan en la ley, los otros desprecian la ley. ¿Quién está bien y quién está mal? Los dos están mal, hermanos. Ninguno de los dos va a alcanzar el cielo. Porque dice Pablo, por sus obras nadie va a alcanzar la salvación de Dios. Y sin la ley de Dios tampoco nadie va a alcanzar la salvación de Dios. Es más, si alguien se establece o se forma su propia ley, sus propios criterios, entonces tampoco va a alcanzar la salvación de Dios. Muchos cristianos, muchos viven así. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho aquí en este pasaje, muchos me dirán en aquel día. No está diciendo pocos, no está diciendo algunos, muchos me van a decir en aquel día y yo les voy a contestar, nunca os conocí. Muchos cristianos viven legalistamente, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que obedecer y si no lo obedecemos no vamos a llegar al cielo. No es así, hermanos, porque hacemos a un lado a Cristo y a su obra. Por el otro extremo están otros muchos cristianos que dicen, hemos inventado esto para la iglesia, hemos creado esto para la iglesia, yo creo que esto le gusta mucho a Dios, vamos a hacer estas cosas. El Señor les va a decir, nunca los conocí. De la misma manera, hermanos, aquellos que piensan que la ley de Dios es para el pasado, los 10 mandamientos ya no se aplican, ya no debe ser de esa manera, todo quedó atrás y que Cristo cumplió la ley por nosotros, también, hermanos, se encuentran en un error. Bueno, después de esta introducción, ahora sí les voy a explicar qué es vivir bajo la ley y bajo la gracia. Eso lo vamos a dejar dentro de 8 días, hermanos. Vamos a regresar a Romanos 6:14. De verdad, hermanos, esta era solo la introducción. Ahora sí, teniendo esto en mente, podemos entender Romanos 6:14. Solo lo leemos, dentro de 8 días continuamos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley? Es ser legalista. ¿Qué es estar bajo la gracia? No es ser antinomianista, pero es algo
similar. Dentro de 8 días, cuando meditemos en este versículo, hermanos, tenemos que entender el contexto, ¿no? Les doy un consejo. Cuando ustedes lean su Biblia y encuentren un versículo difícil de interpretar, difícil de entender, tienen que considerar el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto inmediato son unos versículos arriba y otros abajo. Leo versículos arriba y leo los versículos que siguen. A lo mejor así entiendo lo que el texto me está diciendo. Eso no fue suficiente, entonces leo todo el capítulo al que pertenece el versículo. Eso me puede aclarar más la idea. Si eso no es suficiente, tendré que leer todo el libro o toda la epístola para entender de qué está hablando ese versículo solito. Y si eso no fuera necesario, hermanos, entonces el contexto es toda la Biblia. Si el versículo, lo que yo entiendo, contradice a todo el mensaje de la Escritura, entonces lo que yo estoy entendiendo está mal. Hay un dicho entre los cristianos que dice: texto sin contexto se vuelve un pretexto para pecar o para hacer muchas cosas. Cuando nos olvidamos de lo que dice toda la Biblia, eso va a ocurrir. Cuando Pablo nos está diciendo: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Así que, hermanos, no sean legalistas. Nadie se va a salvar obedeciendo la ley de Dios. Sin embargo, Dios nos manda que obedezcamos su ley. Y tampoco nadie se va a salvar con la pura gracia sin considerar las obras de la ley. Entonces, ¿la obedezco o no la obedezco? Por la pura obediencia nadie se va a salvar. Pero aquel, adelantándome un poquito dentro de 8 días, aquel que ha sido salvo por la gracia de Cristo, inmediatamente va a mostrar en su vida las obras de la ley. Va a obedecer la ley, no porque por ella vaya a ser salvo, sino porque ya es salvo y por gratitud a Dios va a obedecer la ley. Ojalá Dios nos dé vida y dentro de 8 días podamos meditar en esto. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento. Señor, no queremos ser legalistas. Queremos entender, Señor, que no vamos a ser salvos cumpliendo las demandas de la ley, porque para empezar no podemos. Somos pecadores, somos defectuosos y la obediencia que se demanda es muy alta. Señor, pero tampoco hacemos a un lado tu ley. Ponemos nuestra mirada en la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, pero no imponemos nuestra ley, sino tu ley, Señor, que fue establecida. Y si vamos a obedecerla y a cumplirla, no es porque de ello dependa nuestra salvación, sino porque somos salvos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a vivir bajo la gracia. Ayúdanos a vivir, Señor, bajo esa gracia bendita que nos ha traído salvación. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.